¿Te dispones en crear en tu entorno seguridad y confianza? Te sugiero que no mientas. Sé honesto y habla siempre la verdad. Estás escuchando Resplandece Hoy. Hola, bendiciones, mis queridos amigos, a una entrega más de tu programa Resplandece Hoy con su amiga Yelisa Vázquez. Hoy es un día muy especial y quiero que hablemos acerca del tema que tenemos a tratar para este día. Sin más que decirle que el Señor nos ha regalado este hermoso momento para que podamos disfrutar de las hermosuras y de su misericordia que día a día nos entrega. Pues bien, sin más preámbulos, el tema que vamos a estar desglosando en estos instantes está titulado La maldición de la mentira, Jacob y los efectos de sus acciones que trascienden generación. ¿Cuántas personas han conocido en el trayecto de su vida acerca de esta historia? Muchos de los que están ahí han conocido acerca de ella y saben quién fue Jacob y todo eso, su familia, su descendencia y todo lo que ha venido marcando incluso a esta generación. Por ende, yo quiero que tú me acompañes a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 12. La palabra de Dios son bendita bajo el Espíritu Santo. Amén. Quizás me palpara mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Bueno, estas son palabras propias del mismo Jacob. En un momento cuando él se le hace una oferta, él temió ir a la presencia de su padre, de modo que él se diera cuenta que no era su hermano y pudiera acarrear todo lo que él estaba haciendo en ese momento. Maldición y no bendición. Más adelante vamos a estar abordando acerca de esta parte, pero ahora vamos a conocer quién fue Jacob. Jacob fue uno de los hijos de Isaac, nieto de Abraham. Este nombre es derivado al vocablo talón, que significa el que engaña o suplanta. Este nombre se lo colocan debido a que en el momento del nacimiento, él le tomó el talón a su hermano durante el alumbramiento. Por lo tanto, era el menor de los mellizos. Mientras crecían, Esaú y Jacob, los mellizos, siempre hubo rivalidad. Las razones principales para esta rencilla era la preferencia del padre hacia Esaú y la de su madre hacia Jacob. No obstante, en esos tiempos se tenía por costumbre que el hijo mayor era el que tenía la primogenitura. Por ende, en ese caso, Esaú fue el que nació primero, entonces él venía siendo el mayor de los dos y como tal le pertenecía la primogenitura. Pero antes de continuar, quiero resaltar ciertas características que poseían esos mellizos. Por ejemplo, en el libro de Génesis 25, versículo 27, menciona que Esaú se había convertido en un hábil cazador, mientras que Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. A raíz de estas dos características, podemos destacar por qué a Isaac le agradó más Esaú y por qué a Rebeca le agradó más su hijo Jacob, y era porque se inclinaban más por las características que ellos poseían. Entonces, parafraseando un poco la palabra, llegó un momento donde Esaú llegó del campo hambriento y resulta que su hermano Jacob estaba haciendo un guiso y él le dice que le dé un poco del guisado. Pero sabes, Jacob era tan astuto que le dijo: tú quieres un poco de guisado, tienes que darme los derechos de hijo mayor que tienes, es decir, la primogenitura. Pero Esaú no le dio importancia y le dijo que sí, que se lo iba a dar, mientras Jacob le hizo que le prometiera ante Dios que le entregaba la primogenitura a cambio del guisado, y así sucedieron las cosas. Él le juró delante de Dios, mientras que Jacob recibió el derecho del hijo mayor. Bueno, así acontecieron las cosas. A medida que pasaba el tiempo, estos dos jóvenes venían creando un pequeño conflicto y todo eso. En capítulos más adelante de la Biblia, menciona otro hecho entre estos dos jóvenes, entre estos dos hermanos, para ser más específica, y es que Isaac ya estaba en la vejez y le iba a entregar la bendición al hijo mayor, la bendición a Esaú en ese instante. Y como Isaac entendía que esta bendición le pertenecía al hijo mayor, Esaú, por ende, él lo llama a un encuentro con él para que preparara algo, una comidita que a él le gustaba,
y él le entregara su bendición. Rebeca escuchó todo lo que le estaba diciendo, entonces fue más astuta y más rápida. Se manda y va y le prepara el guisado antes de que llegue su otro hijo y se lo da a Jacob para que él vaya y suplante a su hermano y reciba la bendición que le pertenecía a su hermano. Él con todo y esto menciona, que fue el versículo que tratamos al principio, dijo: quizás me palpara mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. En otras palabras, él temió porque entendía que si su padre lo descubría, en vez de entregarle la bendición, podría entregarle la maldición. Y todo pasó de acuerdo a lo planificado. Esaú llegó tarde a Jacob, le entregaron la bendición que le pertenecía a su hermano y todo pasó de la siguiente forma, que en tal sentido que cuando llegó su otro hermano ya se había dado cuenta y comenzó el odio a crecer y todo esto. Ahora bien, además de haber engañado a Esaú con la comida y quitarle la primogenitura o los derechos del hijo mayor, también le quita lo que le pertenecía, su bendición. Jacob el engañador. Wow, este hombre se vio envuelto en un sinnúmero de situaciones, de lo cual le hizo honor. Claro, le hizo honor a su nombre debido a que engañó por varias veces a su hermano. Sin embargo, todo lo que sucede o todo lo que hacemos trae sus propias consecuencias. En el trayecto de su vida podemos ver un Jacob lleno de desconfianza. Claro está, a pesar de que su vida estaba marcada con un propósito, porque sí, Dios lo escogió con un propósito. Podemos decir que Dios escogió a Jacob como lo hace con todos sus hijos. No porque sean naturalmente buenos, sino por razón de su propósito y su voluntad para con ellos. El Señor no escoge personas perfectas, Él escoge personas imperfectas para convertirlo en perfectos. Así que de la forma que Él lo hizo con Jacob, lo va a hacer una y mil veces con nosotros. Porque el hecho de que tú no seas una persona que cumples con todos los estereotipos o la idea que tú piensas que debe de ser un hijo utilizado por Dios, déjame decirte que así como tú eres, Dios te puede utilizar. Pero ahora bien, decía al principio que Jacob era una persona desconfiada, y es por la razón de que él entendía que si él confiaba en los demás, le iban a hacer lo mismo. Y esta es una de las principales características de las personas que hablan mentira y que son engañadores. Y continuando con la historia, más adelante la misma palabra nos dice que Jacob se trasladó a otro lugar para así conocer a Raquel, quien fuera en un futuro su esposa. Él hizo una negociación con el padre, que por cierto era familiar de él, y le dijo que iba a trabajar por ella 7 años. Llegó el momento de ser entregada a Raquel, pero en vez de ser entregada, se le entrega, valga la redundancia, a Lea, la mayor. Y entonces, no sé, quedaron desacuerdos, pero aún así, Jacob siguió trabajando 7 años más por Raquel. Nada, en todas estas dificultades que para Jacob se manifestaron, él de alguna u otra forma siguió adelante como si nada. Quizás tú ahí te preguntas, ¿qué es lo que yo quiero mostrarte o enseñarte a través de esta historia, que ya he venido narrándola desde ciertos puntos claves? ¿Y qué relación tienen con el tema principal, la maldición de la mentira? Vemos que Jacob le hizo honor a su nombre, como tal, fue un engañador. Y quizás en ese momento que él hacía todo eso, no lo hizo con una mentalidad de dañar o con una mentalidad negativa. O quizás entendía que eso que hacía no lo hacía de la forma en la cual pudiera tener consecuencias. Pero el tiempo y el trayecto de la vida de este hombre nos mostró que todo lo que hacemos, todo tiene consecuencia. Y mirándolo desde este punto de vista, usted quizás es el tipo de persona que hace las cosas sin entender que no se va a levantar nada en su contra. Quiero que sepas que todo lo que transcurre nuestro día y son actitudes tomadas por nosotros, va a acarrear por defecto consecuencias que van a marcar nuestras vidas. Hoy estoy hablando a un sinnúmero de personas que están acostumbrados a mentir, esas mentiritas blancas que si eso no hace nada, o voy a mentir por el hecho de que es por un trabajo o es por algún beneficio económico o a futuro que puedo lograr, que quizás no le va a hacer nada a nadie o no va a afectar a nadie. Sépalo desde ahora que todo en la vida,
todo lo que pasa en nosotros siempre va a acarrear una situación en un futuro que nos va a permitir ver la vida de una forma muy diferente y va a ser negativo para nosotros. Es decir, que esa consecuencia puede tornarse a tal sentido que pueda provocar tanto dolor en nosotros y marcar nuestra vida muy pero muy fuerte. En la vida de Jacob pasaron un sinnúmero de cosas que al fin de cuentas todos esos acontecimientos fueron producto de una gran mentira. ¿La mentira de qué? Él le mintiera a su hermano, él le mintiera a su padre. Eso fue trayendo, arrastrando consecuencias una tras otra, de tal sentido que él fue víctima de sus propias mentiras. Sí, fue víctima porque llegó un momento donde él influyó en sus generaciones lo que él había hecho en un pasado. Entonces, a medida que esto pasaba, le marcó muy fuerte. El caso fue cuando José, el hijo amado, después de haber Jacob tenido tantos hijos, poder tener el hijo amado, el hijo de Raquel, la mujer que él amaba, y que fuera vendido por sus hermanos y llegaran a la casa con la túnica de color y decir que él habría muerto, fue una gran mentira que le provocó tanto dolor que duró muchos años sufriendo por esa gran mentira. ¿Sufrió Jacob por eso? Claro que sí. Tú que estás ahí y piensas que lo que estás haciendo no va a provocar un dolor, claro. En un futuro eso se va a tornar en tales situaciones que te vas a arrepentir de haber cometido tales hechos. Entonces, la maldición de la mentira te va a alcanzar por siempre. No es que yo voy a hacer esto, pero a mí nada me va a pasar. No, no es que nada te va a pasar, es que eso te va a alcanzar. Es que todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Yo me imagino que cuando a Jacob fueron y le dijeron que su hijo había muerto, él sufrió, él lloró. Pero cuando él era más joven, él no consideró la situación a la cual estaba pasando su hermano. Y eso pudo haber sido arrebatamiento para que él pudiera entender que lo que había hecho en el pasado estaba mal y que él estaba asumiendo ciertas cosas de lo cual él tenía que hacerse responsable. Entonces, hay medidas, hay formas en nuestras vidas que ustedes creen que pasan por pasar y no es así. Ahora bien, si tú eres el tipo de persona que te encanta hablar mentira, quiero que sepas, primero, que estás expenso a que te hagan lo mismo que estás haciendo a los demás. Claro, porque si tú hablas mentira, los demás te van a hablar mentira a ti también. ¿Tú crees que eso no va a acumular consecuencias? Por supuesto que sí, vas a tener tus propias consecuencias. Ahora mira lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 6 versículo 16, específicamente en el versículo 19. 6 cosas aborrece el Señor, habla el 16, pero el 19, el testigo falso que habla mentira. Tú te estás dando cuenta que aún el mismo Dios te está diciendo a ti que Él no quiere, a Él no le gusta que tú hables mentira, a Él no le gusta que tú levantes falsos testimonios de los demás, a Él no le gusta que tú engañes al otro, a tu prójimo. No, porque Él quiere que tú seas transparente, que tú hables la verdad, aunque te cueste el trabajo, aunque te cueste amistades, aunque te cueste familia, aunque te cueste lo que te cueste, siempre es primordial hablar la verdad. He escuchado a muchas personas decir, ay no, que a mí no me gusta estar cerca de personas sinceras, que a mí me gusta que me maquillen un poco las cosas. No, hay momentos en que las personas tienen que saber cómo decir las cosas, pero no hay mejor amigo que aquel que sabe decirte de frente tus defectos y aconsejártelo para que lo tomes en consideración y puedas mejorar, pero no aquellos que se llenan la vida hablando detrás de ti y perjurándote de frente que son amigos leales. No vamos a hablar mentira, no vamos a enjuiciar a otros, no, porque la palabra de Dios nos está diciendo que Él aborrece a los que hablan mentira. Yo no sé a cuántas personas estoy hablando en estos momentos, pero yo sí sé que si tú estás acostumbrado, estás apoyándote en esa, no, porque es una mentirita blanca, eso es algo que no le hace daño a nadie, claro que sí. Puede que quizás tú no lo estés percibiendo, pero en un momento determinado le va a afectar a los demás o le está afectando, porque es que no somos conscientes de todo lo que hacemos. Entonces,
Es mejor decir la verdad que hablar mentira. Es mejor armarnos de valor y decir lo que tenemos que hacer con el respeto y la debida educación ante los demás. Porque si somos leales, vamos a ser sinceros, vamos a hablar con la verdad. El Señor le cambió el nombre a Jacob por Israel, porque ya él había determinado un propósito con este hombre de Dios. Porque sí, aunque Jacob tenía sus dificultades, tenía sus imperfecciones, Dios ya tenía un propósito en su vida. Y con esto no estoy diciendo que si tú estás haciendo las cosas mal, síguela haciendo porque Dios aún así te va a utilizar. No. Yo lo que quiero decirte es que si tú sabes reconocer tus errores y decir, mira Señor, yo soy una persona mentirosa, yo soy una persona que estoy acostumbrado a engañar, pero yo hoy vengo a ti para que tú cambies esas cosas negativas y la transforme por cosas que sirvan de edificación no solo a mi vida, sino a los demás. Entonces, ese es el punto. Ya basta, ya vamos a cortar con esa maldición generacional. Mis ancestros hicieron algo y aún nosotros, las generaciones de estos tiempos, estamos pagando esas consecuencias. Porque eso fue exactamente lo que pasó en la vida del gran Jacob. Él cometió un error en el pasado, pero en su presente la pagó con creces. Sufrió por el hijo que más amaba. Sufrió por el hijo que más quería. Y yo no sé cuáles son las capacidades en las cuales tú estás llevando las grandes mentiras que estás haciendo. No sé si es para cuidar tu pellejo, no sé si es para guardar a alguien, no sé. Recuerda que el que cuida de nosotros está pendiente de nosotros. Y si nosotros no aprendemos a dejar nuestras cargas sobre Él, Él nunca nos va a cuidar. Entonces, entendamos que no es con nuestras propias fuerzas, sino con la que Él tiene preparado con nosotros. Así que mis amigos, si te propones en crear un ambiente lleno de confianza y de seguridad, siempre, pero siempre, habla la verdad y sé honesto. Día tras día hemos visto un sinnúmero de personas que están envueltos en una inseguridad, en tener miedo por la desconfianza que sienten hacia su prójimo. Pero el Señor es tan bueno y tus misericordias son tan eternas que cada día nos da la oportunidad para que podamos echar fuera esas raíces de amargura y esas cosas que nos impiden volver a confiar. Ahora, si tú eres de los que estás acostumbrado a mentir, te exhorto en estos momentos que comience a crear y a cultivar la honestidad con los demás, porque es fundamental que todos los hijos del Señor seamos honestos y hablemos siempre la verdad. Hasta aquí hemos llegado a tu programa Resplandece Hoy con el tema La maldición de la mentira. Recuerda que todo lo que hagas hoy va a ser consecuencia de lo que en el futuro vas a llevar. Muchísimas gracias por estar en sintonía y por escucharlo hasta los últimos instantes. Que el Señor bendiga grandemente tu vida y espero que este día esté lleno de mucha paz y mucho amor. Bendiciones y nos vemos en la próxima semana.